¿Por qué engordamos? Bueno, esta es una pregunta que todos nos hacemos, ya que, como vemos en la actualidad, el sobrepeso y obesidad es algo que se encuentra en alta prevalencia, ¿sí? Entonces, si es algo negativo para la salud, ¿por qué se sigue presentando? Bueno, en la parte izquierda aquí vemos un individuo normopeso y en la parte derecha un individuo con un exceso de masa grasa. Entonces, esta excesividad o no excesividad de masa grasa está dado por una ecuación muy simple. Si tú gastas más energía realizando actividad física que la que consumes, vas a ser un individuo normopeso. Es lo más probable. Aunque la obesidad y el sobrepeso es de origen multifactorial, es lo más probable que una persona que gasta más energía que la que consume sea normopeso. Entonces, vamos a poner la ecuación de aquí de un individuo normopeso. Actividad física, representado aquí con AF, es mayor, es decir, el gasto energético con actividad física es mayor que lo consumido en alimentos y por lo tanto el resultado es este, un individuo normopeso. Por otro lado, en sobrepeso y obesidad, representado aquí con el individuo en la parte derecha, está dado por la ecuación contraria, es decir, actividad física, gasto energético de actividad física es menor que lo consumido en los alimentos. Ya sea una persona que consume una gran cantidad de energía, que realiza una actividad física moderada, pero la energía que es consumida en los alimentos es mayor que la gastada en actividad física, o ya sea una persona que consume una cantidad normal de alimentos, una cantidad energética normal, pero es una persona sedentaria, es una persona que no realiza actividad física y por lo tanto esa energía va a ser almacenada en forma de grasa. Entonces tenemos tres macronutrientes: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. El principal culpable del sobrepeso y obesidad está dado por los hidratos de carbono, que se encuentra aquí en la parte inicial. Esto es debido a que los hidratos de carbono presentan un efecto en los niveles de insulina, que es una hormona anabólica que se encarga, por ejemplo, de que los carbohidratos que consumimos entren a las células para formar glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa, que los aminoácidos que consumamos se conviertan en proteínas y los ácidos grasos que consumamos se conviertan a triglicéridos, ¿ok? Entonces eso es un efecto anabólico. Todos los hidratos de carbono que nosotros vayamos consumiendo, toda esa glucosa se va a ir almacenando dentro de las células, principalmente células del tejido hepático y muscular, en forma de glucógeno. Vamos a poner aquí glucógeno. Sin embargo, el glucógeno tiene un límite, es decir, solamente se almacena tejido hepático, tejido muscular. Sin embargo, tiene un límite. Entonces, ¿qué sucede cuando se alcanza ese límite? La glucosa y los carbohidratos se van a almacenar en otra forma, que son en forma de triglicéridos. Esos triglicéridos se almacenan en tejido adiposo y por lo tanto se va a ir almacenando cada vez más, que nosotros consumamos más energía dentro del tejido adiposo. ¿Cuál es la diferencia del músculo y tejido hepático al tejido adiposo? Bueno, la diferencia es que en el tejido adiposo tiene la capacidad de expandirse. Es decir, como vemos, las personas tienden a aumentar de peso, aumentar su grasa corporal a medida que consume más energía. Por lo tanto, esa es una de las capacidades que presenta el tejido adiposo, que es la capacidad de expandirse. Muy diferente a lo que sucede en tejido hepático, en el cual el hígado no aumenta su tamaño, entonces tiene la misma capacidad de almacenar glucógeno, y en el músculo sucede algo similar al tejido adiposo. Sí puede expandirse, sin embargo, esa expansión, que es gracias al entrenamiento físico, al entrenamiento anaeróbico, entrenamiento aeróbico, y esto hace que en personas que presentan una mayor masa muscular presentan un menor índice de sobrepeso y obesidad, y así como también un mayor control de la insulina. Entonces el tejido adiposo tiene esa capacidad, expandirse. Entonces la energía en exceso que nosotros vayamos consumiendo se va a ir almacenando en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Entonces ahí viene lo malo de este exceso de masa grasa, que es el tejido adiposo se va expandiendo y no hay suficientes vasos sanguíneos para que puedan aportar sangre a todas las células encontradas en el tejido adiposo. Entonces lo que sucede es que entra en un estado de hipoxia, insuficiencia de oxígeno en estas células del tejido adiposo, y por lo tanto hay daño. Daño y igual a inflamación. Esa inflamación se puede producir en el tejido adiposo, ya que no solamente son células del tejido adiposo, sino que también son células del sistema inmune, son células de otros tipos celulares, y eso ocasiona que haya una inflamación sistémica.
Esa inflamación sistémica puede afectar vasos sanguíneos, puede afectar el cerebro, puede afectar el intestino, etcétera, etcétera. No es algo metabólico, es decir, hay una conexión en cada tejido dentro de nuestro cuerpo. Cuando hay un aumento del tamaño del tejido adiposo, este genera una hipoxia, lo que genera un daño, una inflamación y puede generar enfermedades que se conocen como enfermedades cardiovasculares no transmisibles: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entre otros. Todos conocemos, todos tenemos conocidos, familiares, en el que presenta una enfermedad cardiovascular y presenta sobrepeso y obesidad. Entonces ahí se ve una asociación entre mayor exceso de masa grasa, medido frecuentemente por el índice de masa corporal, que es una razón matemática, el cual toma en consideración el peso y la talla del individuo. Hay una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si esto es dañino, ¿por qué la selección natural o no ha habido mutaciones genéticas que no exista este aumento de masa grasa? Eso es debido a que anteriormente, antes de la era de la industrialización, antes de la era de la agricultura, el sobrepeso y obesidad era algo vital para la supervivencia. Esto es debido a que las personas que vivían antes de la era de la agricultura eran propensas a tener un periodo de hambruna y un periodo de abundancia de alimentos. Entonces, durante la abundancia de alimentos, esas personas consumían sin parar y esa energía que no era utilizada era almacenada en forma de grasa. Esa grasa, la función que presentaba era que en periodos de hambruna, es decir, donde hubiera escasez de alimento, movilizar esa grasa, ese tejido, esos triglicéridos, esa energía y poderla utilizar como una fuente energética. Y fue algo vital para la supervivencia en esas personas. Sin embargo, en la actualidad ya no existe ese periodo de hambruna. Es decir, hay un periodo continuo en toda la vida, en todos los años. Podemos encontrar frutas de cualquier temporada, alimentos de cualquier tipo, de una manera fácil, y por lo tanto hay un periodo de un exceso de alimentación, un exceso de calorías, en el cual se van a ir almacenando en forma de grasa, pero no hay ese periodo de hambruna para poderla quemar. Entonces ahí vemos que la adiposidad es algo vital para que las personas pudieran sobrevivir en aquellos periodos de hambruna. Sin embargo, en la actualidad la vida es muy diferente. Por lo tanto, es necesario la realización de actividad física para poder quemar energía, para poder evitar que ese exceso de energía se vaya almacenando en forma de grasa y por lo tanto mantener un peso saludable que nos mantenga lejos de las enfermedades cardiovasculares.